San Pablo Radio presenta la reflexión dominical a cargo del padre Aderico Dolzani, de la Sociedad de San Pablo. Jesús, como todo judío, retenía la ley como palabra de Dios, sagrada y eterna. Pero sus enseñanzas, especialmente el discurso de la montaña, cuando lo leemos completo y no solo las bienaventuranzas, hicieron tanta impresión en sus discípulos que comenzaron a pensar que Jesús venía con un mensaje divino que demolía la ley. Cuando él proclamaba «felices los pobres», en los discípulos esto chocaba con lo que siempre habían escuchado y practicado, que observar la ley trae la bendición de Dios en bienes y en la familia. Igualmente, cuando escucharon «felices los perseguidos por practicar la justicia o la santidad o la religión», porque siempre se había enseñado que quien buscaba la perfección y la santidad de vida sería bendecido por Dios y bien considerado por los hombres. Más aún cuando escucharon que ellos eran sal y luz, atributos que hasta ese momento solo se podían atribuir a Dios y a sus manifestaciones, pero no a los hombres y mucho menos a personas como ellos. Jesús reafirma su fe en la ley como palabra eterna de Dios. No se puede tocar ni eliminar absolutamente nada. Y determinadamente afirma: no vine a abolir o literalmente a demoler la ley, sino a llevarla hacia su perfección, y hace ver a sus discípulos en qué consiste esa perfección de la ley, porque en esa perfección se manifiesta el mismo reino de Dios, y lo hace haciendo ver la perfección a la que deben llegar los mandamientos de la ley. No matarás, no cometerás adulterio, no tomarás la mujer de tu prójimo, no jurarás, no te vengarás, al contrario, amarás a tus enemigos, para terminar con las prácticas piadosas de todo buen judío, la limosna, el ayuno y la oración, y finalmente con la sublime enseñanza de rezar a Dios como al Papá Nuestro del cielo. Esta enseñanza nos acompañará por algunos domingos. En este domingo escuchamos a Jesús que nos dice: si la justicia de ustedes, o sea, si la santidad de ustedes o la práctica religiosa de ustedes no es superior o mejor que la de los escribas y los fariseos, la que todos tenían entonces como modelo perfecto para imitar, ustedes no entrarán en el reino de los cielos, que no es la vida eterna, sino el poder ser discípulos de Jesús aquí y ahora en esta tierra. Después recuerda el mandamiento de no matar, y Jesús agrega la perfección de ese mandamiento. Todo el que insulta, el que se deja llevar por la ira contra un hermano, el que maldice con calumnias y chismes, será condenado a la gehenna, que no es el infierno, sino el basural nauseabundo y humeante del valle de la gehenna de Jerusalén. En la realidad, vemos que esto sucede en nuestros días, amplificado por los medios y las tecnologías de las redes sociales. Se matan personas, induciéndolas a la enfermedad de la depresión y hasta a veces al suicidio. En la ley se mandaba no cometerás adulterio, pero Jesús agrega que debemos cuidar de no alimentar la raíz de los adulterios, que es el corazón, que para todo judío no era la sede de los sentimientos como para nosotros, sino la sede de los pensamientos, de la voluntad y de las decisiones. Primero se peca con el corazón y después con las acciones. No solo en el caso del adulterio, sino también en todos los pecados, como en la avaricia, los robos, las venganzas, los daños. Quien tiene un corazón puro, que es el reflejo de la voluntad de Dios como los santos, finalmente no cometerá malas obras. Y finalmente, no jurar nunca, porque quien jura duda hasta de la propia palabra y de la del prójimo. Jurando se insulta a sí mismo, al prójimo y a Dios. Otra cosa es prometer, y promesas de quien no jura nunca son deudas
que por amor al prójimo, por amor a sí mismos y especialmente por amor a Dios, siempre se cumplirán. Las leyes del reino de Dios, los mandamientos, nos ayudan a vivir más felices porque nos hacen personas mucho más humanas. Que Dios te bendiga en el día del Señor.